Gracias a Dios. Bienvenidos ya a nuestro tercer servicio de este día, amados. Gloria al Señor, y a Dios nos ha bendecido grandemente toda esta mañana. Abra sus Biblias si gustan acompañarme ahí sentaditos, porque necesito parafrasear un poco aquí en el texto. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13, mis amados, si son tan amables de acompañarme en las Escrituras. Vamos a hablar algo muy interesante, amados, poco ortodoxo, poco común, poco escuchado en el servicio del Señor, pero que está en las Escrituras y que por alguna razón a veces nosotros los predicadores pasamos por alto o no le ponemos la atención debida. Así que creo yo que Dios va a hablar de una manera muy específica y bastante fuerte a sus corazones el día de hoy, amados. Por favor, con humildad y con sencillez de corazón, recibamos lo que Dios ha anticipado, preparado para su corazón, para su vida. Amén, amados. Por tanto, estoy en Filipenses 2:12. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Déjeme detengo aquí poquito. Nosotros nos gusta hacer las cosas bien cuando estamos bajo supervisión. Si hay alguien que nos está supervisando o que nos está, o hay una autoridad máxima por encima de nosotros, procuramos siempre hacer las cosas correctamente, hacerlas bien, ser más eficientes. Amén, amados. Pero cuando la autoridad no está presente, ¿aló? La pregunta es si somos lo suficientemente íntegros, cabales, honestos para continuar y hacer lo que nos corresponde hacer aún sin la supervisión. ¿Aló? Dios está en todo lugar. Sus ojos están sobre nosotros. Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Él sabe nuestros pensamientos. Él está siempre donde nosotros estamos. Y sus ojos jamás se apagan, jamás se cierran a lo que nosotros hacemos. La supervisión de Dios está siempre presente. Amén. Entonces, me imagino que usted se porta bien en todo tiempo. Ay, qué bueno. Vamos bien entonces. Ya dimos la primera parte del mensaje ya. Entonces Pablo les está diciendo eso a la iglesia de Filipo, no solamente cuando estoy presente. Y luego dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y luego aquí es donde vamos a mirar cuidadosamente. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, la expresión que quiero enfatizar aquí es ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. La ocupación. En el reino celestial no hay desempleo, amados de Dios. Amén. Todo aquel que es llamado por Dios a la salvación siempre va a recibir una tarea, una actividad, un don, un proyecto de Dios, un propósito de Dios para su vida. Cuando Dios nos salva, hermanos, y nos deja todavía un ratito más en nuestras vidas comunes, seculares, porque Dios tiene un propósito y nosotros somos los instrumentos de Dios para el cumplimiento de su propósito. Estamos aquí, santos. Entonces Pablo utiliza 2 o 3 ocasiones en sus cartas esta palabra, ocupados. Ocúpate en esto, ocúpate en la escritura, ocúpate en la lectura, ocúpate en tu salvación, ocúpate en el ministerio, ocúpate. Esa es la palabra que él usa, ocupados. Ahora, el problema que yo estoy viendo, amados, y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, es que tenemos un ejército de hombres y mujeres nacidos de nuevo en Cristo
que han tenido la experiencia de la salvación. Y no solamente la linda experiencia de la salvación, amados, pero también han sido llenos del Espíritu Santo. Han recibido dones del Espíritu Santo. Y hoy son personas, hermanos, que son pasivas, inactivas. Pasivas, inactivas. Que es lo contrario, hermanos, a ser una persona ocupada o recibir la orden de la ocupación. Entonces, si hay algo de lo que sufrimos el día de hoy, no solamente es de la apatía del pueblo hacia las cosas espirituales, pero también es que mucho pueblo está muy pasivo y está muy inactivo. Y ese es un grande problema, amados del Señor. Y eso es lo que vamos a explicar. ¿Por qué la Biblia nos exhorta a que nos mantengamos ocupados, que no seamos pasivos y mucho menos gente inactiva? La gente que no se activa, la gente que es pasiva, no es productiva. Y el que no es productivo a veces se vuelve estorbo. ¿Siguen aquí? ¿No se van a enojar? Les dije que íbamos a hablar un tema que no es muy común, pero que necesitamos escucharlo. Ahora bien, esta palabra ocupación mencionada por Pablo, hermanos, se puede entender desde nuestro lente, desde nuestra propia experiencia, nuestro propio vocabulario, de nuestro propio entorno cultural. Ocupación es trabajar, hermano, es ser productivo. Pero hay algo bien interesante. Esta palabra, cuando la menciona el apóstol Pablo, dice ocúpense, trabajen en vuestra salvación. Pero la salvación ya fue dada, está completada por Cristo en la cruz del Calvario, ¿correcto, amados? Pero ahora que ya la tenemos, ahora corresponde a nosotros trabajar en ella. Ahorita le voy a explicar por qué. Y luego, hermanos, la ocupación que Pablo habla no solamente es trabajar, pero es producir, multiplicados, dar frutos, dar resultados. El cristianismo no es, hermanos, para vivirlo únicamente el domingo en la hora y media, 2 horas que pasas en la iglesia. El cristianismo, hermanos, es todo un estilo y una forma de vida en todo lo que haces en tu vida, en lo secular, en lo común, en la casa, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en tu forma y estilo de vida, en cómo te mueves en la comunidad donde tú estás, donde tú te desenvuelves. Ahí tienes que mostrar que eres un hijo de Dios, que eres un creyente. Ahora, somos imperfectos, correctamente, hermanos. Cometemos fallas, faltas, errores, tropiezos. Podemos enumerar muchas cosas que hacemos indebidamente. Pero ahí estamos trabajando en ello. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Quiere decir, hermanos, que Dios está trabajando en nosotros y nosotros trabajando en Dios. Por eso Pablo les decía a los de la iglesia de Filipo: ocúpense la salvación, pero ocúpense con temor y temblor. Quiere decir que hay que ponerle diligencia, hay que ponerle esfuerzo, hay que apasionarse por ello. Y la razón por qué tenemos pueblo pasivo, inactivo, es porque se ha vuelto negligente, apático a las cosas espirituales, porque hemos encerrado nuestro cristianismo en la hora que venimos a la casa de Dios, pero luego ya los días se vuelven tan comunes y tan seculares como la de cualquier otra persona no cristiana. Estamos aquí, ya se oye como exhortación. Entonces, es trabajar, producir, pero también es procurar. Y esta es la tercera palabra que nos falta en la ocupación: procurar. Procurar los dones espirituales. Procurar dar el fruto del Espíritu. Porque en sí, hermanos, las 2 áreas bíblicas de la ocupación que la Biblia nos enseña, amados, son precisamente esas: la del fruto del Espíritu y la de los dones del Espíritu. Cuando habla de los frutos del Espíritu, sucede algo muy interesante en las Escrituras, que a veces pasamos desapercibidos en la lectura, amados.
Pero tú estás leyendo Primera de Corintios, ¿no? Déjeme ver, sí, Primera de Corintios, estás leyendo Primera de Corintios, el capítulo 12, y habla de los dones espirituales, de los ministerios y del llamado de Dios. Ahora, cuando va terminando el capítulo 12, todos sabemos que el capítulo 13 habla del amor. El amor todo lo puede, todo lo perdona. ¿Verdad que sí? Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, soy como un metal que hace, con un címbalo que retiñe, etcétera, etcétera. Entonces todo el capítulo 13 enfatiza el amor. Pero al terminar el capítulo 12, para comenzar a hablar del amor, Pablo dice, procurad pues los dones mejores. Procura, trabaja, esfuérzate por recibir y poner a activar los dones que ya Dios puso en ti. Y luego dice ahí mismo, pero yo les voy a enseñar un camino mejor. Y luego comienza el capítulo 13. Cuando termina el capítulo 13 hablando del amor y comienza el 14, en el 14, en el versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Ahora, ¿por qué lo formula de esta manera el apóstol? Lo formula de esta manera, hermanos, porque el don que Dios te da es para edificación de tu prójimo, es para edificar la iglesia. Y todo lo que vas a hacer por tu prójimo y por la iglesia es por amor. ¿Alguien me está oyendo? Entonces, amados del Señor, en el amor hay que poner un poco más de esfuerzo, de trabajo, hay que ponerle esmero, hay que procurar, hay que trabajar en ello, porque a veces es un poco difícil amar a los que no se dejan amar. La iglesia tiene un montón de imperfecciones, de deficiencias, porque está compuesta por seres humanos, empezando por el pastor. Somos gente imperfecta sirviendo a un Dios perfecto. Somos un pueblo fallido sirviendo a un Dios glorioso y precioso en el cielo, amados del Señor. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, quiere decir que en esas imperfecciones, fallas y faltas, estamos usted y yo trabajando. No porque no seamos salvos, sino porque ya somos salvos por la gracia del Señor. Ojalá y me esté comprendiendo esto. Entonces, cuando hablamos de procurar los dones, trabajar, producir los dones espirituales que Dios ya te ha dado, es para bendecir, es para edificar, es para tu comunidad, es para tu gente. Hay teólogos que enumeran los dones. A mí no me gusta enumerarlos porque el Espíritu Santo no tiene límites. Los dones son tan vastos, hermanos. Hay gente que tiene dones que ni siquiera los menciona la Biblia, pero que vienen de Dios, amados. Como por ejemplo el tolerar, el tener esa paciencia, esos cuidados que solamente algunas personas tienen. Yo miro el don del Espíritu Santo en ellos. Hay gente, hermanos, que sabe dirigirse, sabe comportarse, sabe ser prudente, sabe bendecir, sabe edificar, sabe tocar los botones correctos en el tiempo correcto. Todo esto proviene del Espíritu Santo. Hay gente que sabe sazonar sus palabras. No es tosca, no es brusca, no ofende y edifica. ¿Aló? Esta es la parte donde se emociona. Creo yo que es un don del Espíritu Santo, amados. El saber tratar con las personas difíciles, el tener la paciencia, el tener el amor. La sabiduría es un don. La interpretación de los tiempos es un don. La interpretación de profecía, de lenguas, son dones espirituales ya mencionados en las Escrituras. Entonces todo esto es para edificar, para bendecir,
para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desenvuelva, se desarrolle. Entonces la iglesia siempre tiene que abrir oportunidades para que la gente se ejercite en el servicio a su prójimo. La iglesia es un lugar para servir, amados, donde usted busque, debe de encontrar su don, debe de ser revelado y debe de ejercitarse en ello. No puede esconder los dones que Dios le dio. Porque si Dios le ha dado vida, si Dios le ha prestado, hermano, unos años más en esta tierra, esos años llevan propósito. Ahora, la otra área de trabajo es el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿cuántas veces no hemos fallado en una de estas cosas, amados? Porque a veces estamos diciendo, ay, ya me desesperó esta persona. Señor, dame paciencia con este esposo, esta esposa, este hijo. Y estás orando mal. Porque tú cuando pides paciencia, ¿qué te envía Dios? Pues lo vuelve más duro, más dura, más difícil. Porque con esa dificultad que estás pasando, con esa impaciencia que estás sufriendo, te vas a hacer más paciente. Porque la tribulación produce, ay, aprendió. Qué bueno es el Señor. Entonces, en vez de estar pidiendo paciencia, mejor sé paciente. ¿Aló? Los frutos el fruto, no son frutos, es el fruto del Espíritu, amados. Antes de entrar en el capítulo 5 de Gálatas, cuando Pablo les está diciendo, estos son los frutos del Espíritu, él hace mención de los frutos de la carne, de los resultados, de cómo hay un comportamiento malicioso, lascivioso, equivocado, erróneo, de enojo, de ira, de vicios, de maldad, y todo esto lleva a la muerte. Ahora bien, él antes de hablar de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, él dice, digo pues, en el capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando dice andad en el Espíritu, es precisamente ahí donde usted y yo tenemos que trabajar, donde te tienes que ocupar, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados en dar el fruto correcto, en el tiempo correcto, aceptable, en el momento que más se necesita, cuando hay inquietud, cuando hay turbulencia, cuando las relaciones están ásperas, ahí apareces tú con tu paz de Dios, con tu ira controlada, con ese espíritu, hermano, que está domado por la presencia de Dios. Amén, santos. Y traes descanso y traes paz al ambiente, porque eres una persona llena del Espíritu Santo. Pero no siempre pasa esto. Y a veces eres muy inquieto, eres reactivo, reaccionas, te enojas, te molestas. ¿Aló? Te provocan rápidamente. Eres dicen en mi pueblo, de mecha corta. Entonces, ahí es donde nos ocupamos. Ocúpate en el fruto del Espíritu, ocúpate en los dones espirituales, ocúpate, porque si te ocupas en esto, quiere decir que estás aspirando a tener una perfección moral. La perfección no se alcanza, amados, pero sí buscamos ser como Cristo, y Cristo caminó en perfección. Por favor, entendamos esto, amados. Aspiramos a agradar a nuestro Dios. Aspiramos, hermanos, a ser personas mejores cada día. Por eso la Biblia nos exhorta, ocúpate y no seas negligente, ni necio, ni apático, sino que ama la obra de Dios, ama lo que Dios ha hecho en tu vida y busca las cosas espirituales, trabaja en ellas. Ocúpate en estas cosas. Cuando habla de ocuparse, amados, quiere decir que te vas a esforzar de una manera continua, de una manera vigorosa.
y de una manera sostenida. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que esto no es emocional, ni pasajero, ni tampoco es, hermanos, conforme al medio ambiente en el que estás. Hay días que son buenos, hay días que no son tan buenos, pero no por eso Dios deja de ser Dios. Y le voy a amar. Le amo hoy, le amaré mañana. Hoy tal vez tenga abundancia, tal vez mañana esté sin los bienes requeridos para mi subsistencia, pero aún así, gloria a Dios. Hoy estoy en sanidad, mañana a lo mejor caigo en alguna enfermedad, pero bendito sea Dios. Dios sigue siendo Dios. Y no somos circunstanciales, porque el que es circunstancial es persona de doblado ánimo. Ahorita está, mañana no está. Todo depende de las circunstancias y del medio ambiente en que está y cómo se levantó aquella mañana. Hay gente que se levanta con el pie izquierdo. ¿Sí entiende eso, verdad? O sea, se levantó enojado, pues. Y hay gente que vive de esa manera. Santo Dios. Entonces, cuando Pablo exhortaba, decía: ocúpate de estas cosas, mi hijo. Esfuérzate. Segunda de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y a veces yo no entendía este versículo de esforzarse. Ocúpate. Ocuparse es trabajar. El trabajo se hace con esfuerzo, con dedicación, con esmero. Mire, por favor, entiéndame esto. Somos absorbidos por las cosas materiales. Está bien, tenemos matrimonios, tenemos hijos, tenemos obligaciones, tenemos que trabajar, hay economía, hay cosas que sustentar, hay responsabilidades como adultos que somos. Somos parte de una comunidad, de una sociedad, de una nación, de una economía. Hacemos funcionar un sistema económico. Está bien todo esto, pero aquí viene lo interesante, que todas estas cosas, amados, son perecederas, que nada de lo que hagas te lo vas a llevar a la eternidad. ¿Sabes que sí te vas a llevar a la eternidad? Tu salvación. Y sin embargo, todas estas cosas que nos rodean nos absorben y nos desenfocan tanto, amados del Señor, que a veces perdemos nuestra ubicación, nuestra dirección, nuestra visión, nuestro sueño, nuestra eternidad. Y cuando menos pensamos, ya no nos importa. Estamos desempleados en el reino celestial. Nos convertimos, hermanos, en pasivos, inactivos. Estoy como que este trabajo es de un servicio continuo, amados. Romanos 12:11 nos dice de la siguiente manera: en lo que requiere diligencia, así dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, hagamos un análisis pequeño de este versículo. Dice que sirviendo al Señor debemos ser fervientes en el espíritu, debemos ser diligentes y no perezosos. ¿En serio sí tenemos todas estas cualidades? Diligentes, fervientes, servidores, sin pereza, con ganas. Aleluya, digan amén. Ay, siento tensión. Entonces, creo yo, amados, que hemos caído en esa decadencia espiritual, en donde no le hemos dado la importancia de vida a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque hemos sido descuidados, porque nos hemos distraído con todo lo que nos rodea, redes sociales, economía, necesidades, problemas internos, familiares, el querer alcanzar, el corre del diario vivir, el que cada día quieren más cosas,
el que no te satisface lo que tienes, el que sigues trabajando. Llegará el día en que vas a reflexionar y vas a decir: qué tonto fui. Dediqué tanto a esto que ahora no me sirve para nada. Porque hay cosas más importantes, amados. Dios es el que pone en nosotros así el hacer como el querer como el hacer, amados. Y Dios siempre va a poner cosas buenas. ¿Y sabe qué dice Eclesiastés? Dios ha puesto eternidad en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nos rodea, sí, cumplimos nuestras obligaciones, pero nada de esto me va a atrapar, nada de esto me va a esclavizar, porque yo soy libre, porque soy eterno, porque tengo otra visión y otro sueño, porque yo trabajo por lo que a vida eterna permanece y no por lo que perece en esta vida. ¿Qué es lo más importante para tu vida? En esto te debes de ocupar. Y sin embargo, esto ha sido lo más barato, lo menos valioso para mi vida. Y se ha vuelto nada más un cumplimiento dominguero. Ya llegué. Por favor, póngame la palomita para que cuando llegue al cielo, mira, chequea bien, Señor. Cuando se pasó lista, ahí estaba. Oye, pero aquí no llegaste, es que jugaba el América hoy, por eso. No hay prioridad, amados. Por eso Pablo les decía: ocúpense, no sean gente que no, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo meterles en la cabeza de que esto es importantísimo, amados de Dios? Que no seamos descuidados. No descuides los dones, los frutos del Espíritu. No descuides la salvación que Dios ha puesto. Abrázala, hermano. Trabaja en ella con temor y temblor. No porque se pierda, sino porque se abandona. ¿Siguen aquí todavía? Discúlpenme que me sale aquí se me va la onda a veces. Ahora, el problema está en que somos malos para la negación personal. El egoísmo es lo que no nos deja a nosotros entender los propósitos de Dios para nuestras vidas. Escuche esto. En Juan capítulo 12, versículo 25, Cristo dijo estas palabras tan lindas: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Oiga esto: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué lindo esto, amados. Honrados por Dios. ¿Qué significa ser honrados? Ser recompensados, revestidos, bendecidos, prosperados por Dios. Entonces, lo que puedas alcanzar en tu vida secular sin la bendición de Dios será perecedero. Pero lo que puedas alcanzar con la bendición de Dios, hermanos, se llevará para la vida eterna, porque te dará experiencias maravillosas. Porque al último, todo lo que hiciste y trabajaste fue para bendecir a tu prójimo, para bendecir a tu Dios y para edificar tu alma. Enfoque correcto. Ahora bien, voy a cerrarlo rápido esto. Entiéndase, por favor, que lo que hacemos en cuanto a trabajo no es para alcanzar el favor de Dios. Yo quiero que entienda esto es muy importante. Explico esto, amados. La gente a veces hace las cosas para ganarse el favor de Dios. Nosotros hacemos las cosas porque ya tenemos el favor de Dios. Es muy diferente a cómo se interpreta. Yo hago esto, o tengo que dar esta ofrenda, o tengo que hacer aquí, o tengo que hacer allá para que Dios me bendiga. No, espérame. Ya Dios te bendice porque Cristo te hizo apto para estar en su presencia.
Entonces, no hago las cosas para yo poderme ganar un favor divino. Hago las cosas porque ya Dios me ha favorecido, me ha bendecido y me ha prosperado. Ahora yo trabajo en lo que Dios me ha dado, yo me envuelvo y participo en ello. Y el apóstol lo decía de esta manera en Tito capítulo 3, versículo 4 al 8, que dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, el versículo 5 dice: nos salvó. Y luego lo declara: no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El versículo 6 dice de la siguiente manera, amados: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Salvación por gracia, llamamiento por gracia, bendición por gracia. Pero a veces, hermanos, nos quedamos cortos en la lectura, porque el versículo siguiente, el 8, entonces Pablo da una reafirmación diciendo: palabra fiel es esta. Estoy leyendo el versículo 8. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Oiga esto: quiero que insistas con firmeza, que para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. El Señor Jesús se le cuestionó: ¿dónde estabas, mijo? Con 12 años y ya andas de vago, de seguro andabas con la mar ahí del... Y el Señor Jesús le contesta a sus padres. ¿Se recuerda esa escritura? En los negocios de mi Padre, donde me conviene estar. ¿Dónde te conviene estar? Ahora bien, por eso Pablo decía: ocúpate, y luego dice: quiero que insistas con firmeza en esto. La ocupación espiritual, amados, o el mantenerse ocupados en las cosas de Dios sin ser negligentes, te va a mantener, número uno, concentrado y enfocado. Escucha esto, y ese es un buen consejo para todos ustedes. El diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? Ahora, el diablo siempre tiene sus juntitas, tiene sus, mira, así como los chismosos. ¿Ya mira la gente chismosa, ¿verdad? Que se junta para... Bueno, así también el diablo se junta con 2, 3 demonios y luego comienzan a verlos a ustedes. Y, a ver, vamos a ir sobre fulanito, sobre sutanito, y vamos a aventarles estas ideas, y le vamos a inyectarle este desánimo, y lo vamos a deprimir, y vamos a hacer que ya no quiera servir, y lo vamos a desanimar. Ahora, cuando el enemigo llega y comienza a invadirte, a veces no encuentra cavidad. Déjame te explico por qué. Porque estás ocupado. Ahora, el mejor lugar para el enemigo es el ocio. Digan amén los ociosos. A ver, ahí están. El ocio es el paraíso del diablo. A nuestros hijos, abuelos, que yo soy abuelo, a sus nietos, enséñeles, edúquelos a que desde temprana edad tengan tareas y cumplan sus tareas. ¿Sabe quiénes son los que se meten en problemas? Los ociosos. ¿Sabe a quiénes trajeron para acusar a Cristo? A ociosos. Ocúpate. Entonces, cuando el diablo viene a invadirte, a perturbarte, llegan bien frustrados con su jefe diablo y le dicen: pues ya fuimos, pero no nos hace caso. ¿Cómo que no? No, es que está bien ocupado, está concentrado. Necesitamos quitarle la ocupación para que entre en ocio, y cuando esté de ocioso le metemos, le inyectamos.
¿Quiénes son las personas que más se quejan? Las que menos hacen. ¿Quiénes son los que más problemas dan? Los menos productivos. Y eso véelo en cualquier parte, en cualquier forma en la sociedad en que vivimos. Dale a la gente el pescado en vez de darle la caña o la red. ¿Aló? Y nos volvemos un país socialista. Tanto ya me metí en política. No quiero eso. Ocúpese. Entonces, concentrado y enfocado fuera del ocio y productivo. Y esos productivos, esa gente cabe donde quiera. Son bienvenidos, digan amén. Invítelos a su casa y hasta le lavan los platos. Le hacen la yarda. Santo Dios. Les cuento una historia personal. ¿Me la aceptan? Mi abuelito Tito era un anciano ya arriba de sus 90s, hermano de mi abuela paterna, o sea, la mamá de mi papá, de doña Toña. Y era esos viejitos como yo que se levantaba muy temprano y se iba a la cobija de los pobres. ¿Cuántos saben cuál es la cobija de los pobres? La resolana allá afuera. Sí, te calienta bien rico. Cuando llegues a mi edad me vas a entender. Vas y te sientas un ratito en el solecito y te calienta bien rico. Entonces mi abuela le gritaba y le decía: Tito, vente a desayunar. Y Tito siempre respondía esto: aún no he hecho nada, déjame hacer algo para luego irme a sentarme a comerme un taco. Así decía. Hoy no, hoy si no te llevan el desayuno a la cama no te levantas. Aleluya. O te levantas directo a comer y después de comer, ¿qué te da? Sueño. Y te vuelves a acostar. Eso se llama ocio. Digan amén los ociosos. ¿Cuántos son de rancho? No, mejor no levante la mano porque después me lo van a criticar. Pero los que somos de pueblo, de rancho, ¿usted se recuerda, hermanos? Allá donde no había todavía, no me van a creer, pero no teníamos. ¿Qué es eso de que no se podía vivir sin internet y sin teléfono? Bueno, no teníamos agua había que sacarla de la noria. Por eso nos bañábamos nomás cuando el río llevaba agua. Pero una vida bien linda, amados. No había luz. Usábamos esas lámparas Sí. Ahora, había que levantarse temprano a las 5:30 de la mañana para ir a ordeñar las vacas, darle de comer a los animales. Y después de hacer todas las quehaceres y toda la talacha, entonces nos sentábamos a desayunar. Aleluya, se puede vivir así. Viera qué sanos crecimos, qué respetuosos y qué productivos éramos. ¿Aló? Entonces, amados del Señor, tenemos que mantenernos ocupados, pero ocupados en las prioridades, en lo que verdaderamente tiene valor. No hay nada más valioso que tu salvación. No hay nada más valioso que tu relación con Dios. Y después de Dios, tu prójimo comienza en tu casa. No hay nada más valioso que tu esposa, tu esposo y tus hijos. ¿Aló? Y como son más valiosos, ahí gastas tu tiempo. Ahí inviertes tu economía. Ahí se te va la vida en lo que más amas. Pero hay gente que ama más un automóvil, algo material o aún un trabajo. Y pierde la bendición del Señor, amados del Señor. Por eso Pablo decía: ocúpate en tu salvación con temor y temblor. ¿Qué más hace, hermanos, la ocupación espiritual? Ejercita y edifica tu fe. Ejercita y edifica tu fe. Vas a crecer en el Señor. Vas a aprender. Hermanos, todo trabajo tiene su lucha, su dificultad, su fracaso.
su tiempo de aprendizaje. Nadie puede llegar a buscar una cosecha donde no ha sembrado, donde no se ha anticipado, donde no se preparó, donde no madrugó, donde no sufrió. Amados del Señor, entonces necesitamos que nuestra fe se fortalezca, edificarnos y crecer en ella. Y la mejor forma de que esto suceda es ocupándonos. Y lo más precioso de todo esto es que ocuparnos espiritualmente, hermanos, nos hace descubrir las posibilidades y capacidades que creíamos que no teníamos. Ejercítate en los dones espirituales. Atrévete a ir con los enfermos y póngale las manos. No pasa más de morirse. No importa cómo se iba a morir. Así que te vaya y créale a Dios. Amén. Santo Dios. Amados del Señor, no sabes lo que Dios ha hecho en ti, ni el tesoro que Dios ha puesto en tu corazón. Dios te ha bendecido, pero no sabes que lo tienes. Ocúpate. Ponlo a funcionar. Envuélvete, participa. Vas a saber lo que Dios tiene para ti y lo que ya Dios ha puesto en ti. Número 5, el siguiente es agradando a Dios, amados. De ocuparte en tu salvación, ocuparte en tus dones, ocuparte en el servicio, en el amor, en el perdón, ocuparte, hermanos, en la obra del Señor, ser partícipe del cuerpo de Cristo. Amados de Dios, esto trae un agrado a los ojos de Dios. Y cuando Dios se agrada, Dios bendice, Dios honra. Amén, amados. Déjenme cerrar con estos versículos bien lindos, hermanos, que están en 2 de Timoteo 2:20. Pero me gustaría leérselo en la versión de las Américas, porque está muy interesante esto. En 2 de Timoteo 2:20 nos dice: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro. Y unos son para honra y otros para deshonra. Ahora, al último Dios quiere que seas un instrumento de honra. Pero del que hay de los de deshonra los hay. Y yo ya le había enseñado que estos son necesarios también. Digan amén. A ver, ¿por qué son necesarios los deshonrosos? Porque el chismoso va a probar la paz, el amor y la paciencia de los hermanos. Digan amén. La tenacidad, la espiritualidad y el dominio propio de cada uno de ustedes. El que critica, el que se enoja, el que viene a molestar, el que siempre es carga, el que siempre se está quejando, el que nunca hace nada pero siempre está señalando. ¿Qué hace? Prueba la paciencia de los santos. ¿Dicen amén? Entonces, en una casa grande hay de todo. Tenemos de todo tipo de instrumentos. Hasta ahí vamos bien, ¿correcto? Y el versículo 21 siguiente dice: por tanto, si alguno se limpia de estas cosas. Qué lindo esto. Mire lo que dice: si alguno se limpia de estas cosas, si quitas la gritería, si quitas el enojo, y en vez de ser un instrumento del mal, te vuelves un instrumento del bien, Dios va a hacer grandes cosas contigo. Ahí va, Si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor. Así dice la Biblia. Preparado para toda buena obra. Cerramos con esto, amados del Señor. Ocúpese. Amén. En el reino de los cielos no hay desempleo. Siempre hay un lugar para usted. Hay un don, hay un llamamiento, hay un trabajo, hay una actividad. Hay algo que usted tiene que cumplir. Qué bueno hubiera sido que usted hubiera sido salvo y que Dios se lo haya llevado. Lo hubiéramos cafeteado con mucha alegría. Lo hubiéramos despedido con mariachi. No lo hubiera oído, no lo hubiera sentido, pero lo hubiéramos hecho de todas maneras. ¿Okay? Pero no, Dios no lo dejó. Y nos lo dejó con un propósito. Ocúpese. Ocúpese. Bienvenido a la obra del Señor. Amén, amados. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar.